Señoras, señores, bienvenidos a una nueva emisión del programa Verdad y Justicia, la realidad social desde la perspectiva del derecho. A nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, bienvenidos a esta nueva emisión de este programa jurídico. El tema escogido para hoy, la detención preventiva. Y tenemos como invitado, a quien quiero presentar a ustedes, al doctor Jerjes Justiniano Atalá. Y antes de ingresar al debate de lo que será el tratamiento de este tema, la detención preventiva, nadie mejor que Ronald Céspedes Méndez para introducirnos en el tema. La detención preventiva es una medida cautelar personal que consiste en la privación de libertad del imputado con el objetivo de evitar la fuga u obstaculización, garantizando así el desarrollo del proceso y la ejecución de la sentencia. Esta medida cautelar es considerada como la más grave y extrema de nuestro ordenamiento jurídico porque implica que el acusado estará detenido aún sin probarse su culpabilidad. En nuestra ciudad, la detención preventiva se ha constituido en una medida que se dicta de manera frecuente. Prueba de ello es que en los últimos tiempos la hemos visto en muchos procesos judiciales y en algunos casos se cometen errores. Un claro ejemplo de esta situación es el caso que conmocionó a la población cuando el 17 de julio de 2012 una niña de 6 años fue encontrada muerta en un lote baldío en la zona de la Villa Primero de Mayo, luego de haber estado desaparecida por 4 días. 2 meses después, el director de la FELCC presentó a Rolly Roca Vázquez, de 26 años, como el culpable del asesinato y violación de la niña. Fue entonces que se dictó la detención preventiva. 8 meses después, en mayo de 2013, se dispuso la libertad del imputado bajo medidas sustitutivas al presentarse un informe del Instituto de Investigadores Forenses que certifica que en el examen de ADN el perfil genético del acusado no coincide con las muestras halladas en las partes íntimas de la víctima. Casos como este abren muchas interrogantes. ¿Cómo se debe dictar la detención preventiva? ¿Qué se debe valorar para dictarla? Si se dicta erróneamente, ¿se debe indemnizar al afectado? Así iniciamos Verdad y Justicia. Son muchas las dudas e interrogantes que despierta un tema hasta que provoca ansiedad. Iniciamos el tratamiento consultando con un entendido en el tema, el doctor Ciro Áñez Núñez, quien nos absuelve la consulta respecto a en qué consiste la detención preventiva y cuál es su finalidad. La detención preventiva es una medida cautelar personal que tienen las personas y es la más gravosa de todas ellas. Su finalidad principal de esta medida cautelar es evitar la fuga del imputado y a su vez también que no obstaculice la investigación penal. Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, que lo que se busca es la efectividad del proceso penal y también la ejecución de la sentencia. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta de que si el proceso es exitoso en la medida que el imputado está sometido a la investigación, pero si el imputado se fuga, ya no habría la posibilidad de ir a juicio oral con esa persona. Insistimos con Ciro Áñez. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplirse para que un juez penal ordene o dicte la detención preventiva? Hay unos requisitos que inclusive la norma lo establece el artículo 232 y 235 del Código Procesal Penal, donde existen dentro de la doctrina lo que le llaman el fumus boni juris, que viene a ser los elementos comitivos del delito. Por ejemplo, tiene que existir una imputación formal previa, lo cual implica que ya el fiscal entiende que la persona que ha sido denunciada del delito existen los suficientes indicios racionales de que ha cometido el delito. Ojo que estamos hablando de indicios, no pruebas. Por lo tanto, ese cúmulo de información va a dar lugar a que él pueda imputar el delito. ¿Ok? Una vez imputado el delito, ya hay unas condiciones ahí en cuanto a qué delito se le ha imputado a esa persona.
Si son delitos, digamos así, más graves, tienen detención preventiva por la misma situación de gravedad del delito. ¿Okay? Entonces, esas condiciones es el primer paso, y el segundo paso sería lo que llama la doctrina del periculum in mora, que son los peligros. ¿Y qué peligros existen? Uno es el peligro de fuga y otro es el peligro de obstaculización. Entonces, si el imputado, ya una vez habiendo sido imputado, se tiene que después determinar si esta persona reúne esas condiciones y si además de eso existe el peligro de que se fugue o obstaculice la investigación. Bien, y ahora con nuestro invitado a este panel, Jerjes Justiniano Atalá. Jerjes, ¿cuál es tu criterio, cuál es tu opinión, tu aporte sobre el tema detención preventiva? Bien, en primer lugar un cordial saludo, doctor Parada. Creo que lo que se ha vertido es lo correcto, es lo acertado. Sin embargo, fíjense ustedes, no deja de tener ese trasfondo inquisitivo, es decir, no nos logramos todavía sacar de nuestro concepto, de nuestra conciencia, el chip, digo yo, del inquisitivismo. ¿Por qué? En la opinión que decía el doctor Ciro, que es correcta, pero él decía, la finalidad es asegurar que el imputado se dé a la fuga. O sea, no hay que procurar que él no se dé a la fuga. Cuando en realidad la finalidad de la medida cautelar, ¿por qué digo que eso es inquisitivo? Porque eso implicaría que nosotros creemos que el imputado se va a dar a la fuga y por lo tanto hay que asegurar que él no se dé a la fuga y para eso se le impone una medida cautelar, cuando no es esa la finalidad. La finalidad claramente está establecida en la ley y dice que es en primer lugar para asegurar la verdad, es decir, la averiguación de la verdad y que nadie obstaculice la averiguación de la verdad. En segundo lugar es el desarrollo del proceso, que el proceso pueda avanzar sin ningún tipo de impedimento. Y en tercer lugar es la aplicación de la ley. En otras palabras, se impone una medida cautelar de detención preventiva solo cuando concurren determinados requisitos, que bien lo decía el doctor Áñez. ¿Cuáles serían los elementos que determinarían la improcedencia para que un juez no pueda dictar esta medida cautelar de la detención preventiva? A ver, en mi criterio hay lo que se existen causales legales y causales materiales. Las causales legales están en la ley, por ejemplo, en los delitos de acción privada no procede la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva. En los delitos que tengan pena privativa de libertad menores a 3 años no procede la detención preventiva. Pero esas son las causales legales de improcedencia. Además, existen las causales materiales de improcedencia. Si no concurren los requisitos que mencionaba el doctor Áñez, que están establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no hay una previa imputación, no hay una petición fundamentada, no existe lo que en materia penal en realidad no se llama fumus bonis juris, sino que en realidad es fumus comissi delicti, es decir, la apariencia de que se ha cometido un delito. Y adicionalmente, los riesgos procesales, que los riesgos procesales son dos, o existe peligro de fuga o existe riesgo de obstaculización, o a la inversa, riesgo de fuga o peligro de obstaculización. Solo cuando concurren alguno de los requisitos establecidos tanto en el artículo 234 o 235 se impone como medida cautelar la detención preventiva. No porque solamente sea probablemente autor, sino esencialmente porque el imputado ha hecho algo que genera la posibilidad al juez para pensar que el imputado puede obstaculizar el proceso, darse a la fuga, pero si el imputado no ha hecho nada, no tiene por qué imponérsele una medida cautelar. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares, por su naturaleza, son excepcionales, no siempre proceden. Si uno analiza el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, dice que concluida la investigación, el fiscal, si estima que existen los suficientes elementos, puede disponer la imputación. Y toda imputación tiene determinados requisitos. Y en el último numeral dice, si estima que es procedente, puede solicitar medidas cautelares. En otras palabras, no en todos los casos se deben aplicar medidas cautelares. Pero ahí decía Jerjes, debe haber
debe haber hecho algo el imputado, el que está siendo procesado, para que el juez pueda dictarla. ¿Cuáles serían esos elementos que provocarían que el juez se anime a dictarla? Particularmente, y en mi criterio, considero que la medida cautelar, cuando se impone una medida cautelar, es una sanción. Pero es una sanción a la conducta procesal del imputado. Si el imputado no hace nada, no interfiere en el desarrollo del proceso, no tiene por qué imponérsele una medida precautoria, una medida cautelar. Si el imputado hace algo, por ejemplo, está realizando actos preparatorios de fuga, resulta que no tiene establecido un domicilio conocido, porque todos tenemos domicilio. Decir que alguien no tiene domicilio es un absurdo, ¿no es cierto? Es un atributo de la personalidad y todos tenemos un domicilio. Pero cuando esta persona anda durmiendo acá, durmiendo allá, pretendiendo evadir la acción de la justicia, entonces no es que no tenga domicilio, no tiene un domicilio conocido. Si no tiene una actividad lícita a la cual se dedica porque tiene como modus vivendi, un modo de vida, la comisión del delito, entonces puede concurrir. Si no tiene una familia establecida que le asegure un arraigo natural, un arraigo que de por sí le asegure que no se vaya a dar a la fuga, entonces no procederá a la detención. Pero adicionalmente, en el código hay una serie de condiciones o causales de procedencia, como por ejemplo, que tenga una pena, una sentencia anterior, que tenga una imputación anterior al proceso, que haya tenido una conducta delictiva anterior, es decir, unas condenas, que inclusive no tenga una actitud favorable respecto a la reparación del daño. Eso en cuanto a los riesgos de fuga, si es un peligro para la víctima o para la sociedad, algo que hubiese hecho él. Entonces, si concurren estos requisitos, se impone. O los otros que tienen que ver con la obstaculización del proceso, es decir, influir, incidir en la víctima, en testigos, partícipes, en ocultar, suprimir, modificar elementos de prueba o en influir en otras personas para que hagan estas cosas. Cuando hay evidencia de ello, por eso es que nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que se necesita la existencia de elementos objetivos. ¿Y qué quiere decir un elemento objetivo? Que haya una evidencia de que algo de esto ha hecho el imputado. Si el imputado no ha hecho nada de eso, entonces no hay evidencia para restringirle la libertad, porque la norma, la regla, es que todo imputado, por muy imputado que esté, necesita y debe defenderse en libertad. La excepción es la detención. Cuando él ha hecho alguna de las causales establecidas en el artículo 234 y 235, entonces se hace procedente la detención preventiva. Decías en tu anterior intervención que debía acreditarse familia, domicilio, trabajo. Quiere decir que en una audiencia cautelar donde probablemente una persona imputada pueda decretarse contra ella la detención preventiva, él debiera acreditar esos tres elementos como una forma de garantizar que el juez no vaya a decretar su detención preventiva. Yo creo que ese también es un concepto muy inquisitivo y que lo sostienen, diría yo, a diario, mañana y tarde, los jueces penales, porque suelen decir en sus resoluciones, toda vez que el imputado no ha acreditado que tiene domicilio, familia y trabajo, por favor, el imputado no tiene que acreditar nada, no tiene ninguna obligación legal que probar que tiene domicilio, que tiene familia o que tiene trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que él es inocente y como inocente, dice la Constitución Política del Estado y lo dice el Código de Procedimiento, no debe probar nada. Entonces debe ser el Ministerio Público. Lo que pasa es que como es más fácil, ¿no es cierto? Porque es muy difícil saber que no tiene domicilio, porque había que traer a ver un vecino, un testigo que diga que no sabe dónde vive, que vive su madre, pero él no vive ahí, que vive su hermano, pero él no vive ahí, que es difícil hacer. Pero eso demostrará pues los niveles de efectividad y de eficiencia de nuestra Fiscalía y de nuestra Policía. Pero como no hay esos niveles, porque lamentablemente no existen niveles ni de eficacia ni de eficiencia, le atribuyen al imputado la obligación de que él tenga que probar que tiene familia, domicilio y trabajo. Y hay innumerables casos donde se dispone la detención preventiva porque el imputado no ha logrado probar esos extremos, lo que en mi criterio
es una decisión inconstitucional, porque la Constitución dice claramente que en nuestro país rige la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia, la principal característica o el principal componente es que el imputado no tiene por qué probar, porque la carga de la prueba le corresponde al que lo acusa. Muy bien, señoras, señores, estamos ya en el tratamiento de este interesantísimo tema, que es la detención preventiva. Vamos a un brevísimo corte comercial y retornamos en segundos. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Estamos abordando el tema penal de la detención preventiva y ahora le hemos pedido al doctor William Herrera Áñez que nos absolva la consulta respecto a si esta medida cautelar de la detención preventiva es definitiva o puede ser modificada o revocada. La detención preventiva nunca podría ser definitiva porque no es una pena anticipada. La detención preventiva no es más que una medida cautelar que debe estar dentro de un plazo razonable, nunca, por ejemplo, más allá de la propia duración del proceso. El problema es que la detención es una medida radical, por lo tanto, debe ser una medida extraordinaria para casos muy graves, para casos muy singulares, no es para todos los casos. Porque lamentablemente esta detención preventiva entra en conflicto con otros derechos fundamentales como es básicamente el derecho a la libertad, el derecho a la presunción de inocencia, restringe el derecho a la defensa, en fin. Por lo tanto, hay que hacer lo que se llama una ponderación de bienes. Cuando el juez tenga que imponer esta medida, debe hacer un balanceo entre todos estos bienes y tratar de que, en definitiva, no se sacrifique, no se le eche un derecho a título de una investigación. Consultamos con el doctor William Herreras, ya nos respondía, absolvió la consulta, y ahora con Jerjes. ¿Cuál es el sentido, si esta detención preventiva es definitiva? No hemos conversado respecto a los requisitos para dictarla. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos y si es que es posible su revocación o modificación? Bien lo decía el doctor William Herrera, nunca puede considerarse una medida cautelar de detención preventiva una pena anticipada, de ningún modo, no lo es. Y la principal característica o las principales características de toda medida cautelar en general y por lo tanto en particular de la detención preventiva es que son revisables, modificables en cualquier momento del proceso. Inclusive la ley le permite al juez actuar de oficio para revisar una medida cautelar. Si se impone la detención porque concurren determinados requisitos o determinadas circunstancias, cuando estas circunstancias varían, es decir, cuando las razones por las cuales se dispuso la detención preventiva varían, entonces también debe variar la medida cautelar. Por esa razón, una vez dispuesta, puede disponerse desde su modificación hasta su extinción. Es decir, una detención preventiva que, como decía el doctor
Ciro Áñez es la más gravosa, puede ir inclusive hasta la más leve, puede modificarse hasta una fianza juratoria, es decir, que el imputado jura que no se va a fugar del proceso o del país. Por lo tanto, sí son revisables y modificables aún de oficio. ¿Y cuánto dura? Es decir, dictada una medida cautelar de la detención preventiva, ¿cuánta vigencia tiene esa detención? Bueno, la vigencia tiene que tener lo que sea necesario para el proceso. Decíamos, la medida cautelar tiene por finalidad asegurar la averiguación de la verdad. Si la verdad ya se averiguó, entonces puede que no sea necesaria. Pero resulta que también tiene por finalidad la aplicación de la ley. En un momento en su intervención el doctor Ciro Áñez decía, inclusive ante una eventual condena para que él no se fugue, tiene que aplicarse la medida cautelar. Entonces, ¿cuánto tiempo demora? Lo que sea necesario. Lo que no puede demorar lo que no puede durar la detención preventiva son tanto los plazos establecidos en la ley, es decir, 36 meses, creo que se ha modificado eso, 36 meses sin sentencia, ¿no? O creo que son 48 sin sentencia ejecutoriada. Y lo que no puede durar es mucho más, o sea, no puede durar el tiempo que debería guardarse prisión en caso de ser condenado. Por ejemplo, si a mí me están iniciando juicio por robo o por hurto, que la pena es de, si mal no recuerdo, de 1 a 5 años, y ya yo llevo 6 años preso, detenido preventivamente, y mi proceso, porque hay retardación de justicia, no se resuelve, entonces es un absurdo que ya yo lleve 6 años preso o detenido preventivamente, si se me condena, ya yo he cumplido la pena. Por eso es que la detención preventiva no debe durar más del plazo establecido para la condena. Si la detención, sí, para que se dicte la medida cautelar de la detención preventiva, se exige que se acredite que existe riesgo de obstaculización al proceso o peligro de fuga, quiere decir que habrían otras medidas cautelares menos gravosas. ¿Cuáles serían? Las medidas cautelares en realidad se dividen en dos: las medidas cautelares de carácter real y las medidas de carácter personal. Las de carácter real afectan al patrimonio, las personales afectan a la persona. Las personales se dividen en dos a su vez: la detención preventiva, que es la más grave, y luego las otras, que son las medidas sustitutivas a la detención preventiva, que van desde el arresto o la detención domiciliaria, que puede ser en su domicilio o en cualquier otro, dice la ley. Va la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, de concurrir a determinados lugares, una fianza económica inclusive, y hasta, como decía anteriormente, la fianza juratoria, que esa es la más leve de todas las medidas, que hasta donde tengo entendido creo que nunca se ha impuesto. Nunca la fianza juratoria. Hablando del tema de los dos tipos de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿dice la ley en qué casos debe aplicarse un tipo y otro tipo? Sí, claramente. El artículo 240 del Código de Procedimiento Penal dice que en los casos en que sea improcedente la detención preventiva, acuérdese que decíamos que es improcedente la detención preventiva en los delitos de acción privada y en los delitos que tengan pena privativa menores a 3 años. Entonces, en estos delitos, como no procede la detención preventiva, sí puedo imponer medidas cautelares de carácter personal, que serían estas sustitutivas a la detención preventiva. E inclusive, cuando cesa una medida cautelar, por esos transcursos de que se vencen esos plazos procesales, la ley dice que se impondrán entonces medidas sustitutivas a la detención. ¿Quién dicta esta resolución, esta medida cautelar? ¿La debe dictar un juez de instrucción, un juez de sentencia, un tribunal? ¿Y en qué etapa del proceso puede ser dictada? Bien. Si estamos hablando de delitos de acción privada, el que debe dictar una medida cautelar de este tipo puede ser el juez de sentencia o inclusive puede ser la sala penal, porque puede revocar una decisión y puede imponer una detención preventiva.
puede el juez declarar y decir que no procede la detención preventiva porque en su criterio no concurren los elementos. Si la parte afectada apela, entonces la sala va a revocar eso y puede imponer medidas cautelares. Recientemente el Tribunal Constitucional, en una sentencia que la considero que debió haberse dictado por lo menos hace 10 años atrás, dispone y dice que los tribunales de apelación no pueden, en apelación de medidas cautelares, no pueden anular la resolución para que vuelva a dictar una resolución, sino que ellos están en la obligación de pronunciarse sobre la petición de medidas cautelares. Entonces eso quiere decir que la puede imponer el juez de sentencia o la Corte en los delitos de acción privada. En los delitos de acción pública, el juez de instrucción, ¿no es cierto?, inclusive puede disponer una medida cautelar el tribunal de sentencia, la misma Corte en una apelación o inclusive en apelación. ¿Por qué? Porque la medida cautelar puede ser dictada en cualquier estado del proceso, en cualquier estado. Inclusive, ¿no es cierto?, si ya se ha dictado sentencia, se puede solicitar, y antes el imputado no tenía medidas, ninguna medida impuesta, se dicta sentencia, sí se puede solicitar medidas cautelares. Si la sentencia, cuando es apelada, no puede el Tribunal de Apelaciones hacerla más grave para el condenado, ¿por qué en materia de medidas cautelares, como lo has referido hace un momento, el Tribunal de Apelaciones podría revocar una absolución de la medida cautelar, por decirlo así, y dictarla? A ver, creo que hay que precisar un poquito en ese concepto. El hecho de que el Tribunal de Alzada no puede dictar una medida más grave depende, en determinadas circunstancias. Eso es lo que denomina la doctrina reformatio impeius. La reformatio impeius es que no se admite la reforma en perjuicio del imputado, pero si solamente es él el que apela. ¿Qué quiere decir? Que si solo es el imputado el que apela, ¿no es cierto?, la decisión del superior jamás puede ser más grave que la anterior. Pero si el que apela es la otra parte, el fiscal o la víctima, entonces la idea pues es que el superior corrige y agrave. Por lo tanto, sí es posible agravar por parte del tribunal. Puede el tribunal de apelación agravar la decisión tomada por el juez inferior, porque solamente regirá la reformatio impeius en el caso que el único que recurra sea el imputado. Hay una exigencia constitucional, y creo también refrendada por la jurisprudencia, en sentido que toda decisión que implique la dictación de una medida cautelar y mucho más de la detención preventiva debe tener suficiente motivación y fundamentación. ¿Qué significa eso? En realidad eso es algo que se ha preocupado bastante ya prácticamente desde el año 2005, 2006, el Tribunal Constitucional, porque hay que reconocer algo, y creo que no es eso afectar a la institucionalidad del Poder Judicial. Lamentablemente, nuestras autoridades judiciales carecen en su gran mayoría de suficiente formación académica y profesional para ocupar el cargo. ¿Y eso qué hace? Que tengan limitaciones, tanto personales, tanto académicas, tanto intelectuales, hasta volitivas, diría yo, que los limitan sus fallos. Y sus fallos están no solamente mal redactados, sino que además carentes de fundamentación. ¿Y qué quiere decir fundamentación? A ver, yo siempre utilizo este ejemplo. Si alguien llega ante el juez y el juez dice, ¿sabe qué? Después de que han intervenido el fiscal, las partes, 1 hora de intervenciones, y el juez dice, bueno, la detención preventiva del señor. Listo. Sin mayor otro argumento. ¿Cuál es la pregunta natural que se va a hacer el imputado? Oiga, ¿por qué? Claro, porque eso es motivar, es dar las razones del por qué el juez está tomando tal o cual decisión, de modo que le asegure a la persona que es receptaria o que ha recibido la decisión judicial de poder impugnarla, porque está equivocado, porque las razones están equivocadas, e inclusive le permite al Tribunal de Alzada valorar si la decisión está bien tomada o no. Ahora, ¿qué pasa si no hay fundamentación?
Entonces carece de esa razón legal y por eso esa decisión sin fundamentación, desmotivada, vulnera un derecho fundamental que está establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho al debido proceso. Por esa razón es que los tribunales de alzada pueden pueden dejar sin efecto la resolución y directamente ellos dictar una nueva. Porque ¿qué pasa si el inferior no motivó su resolución? ¿Qué es lo que ha provocado, por ejemplo, durante mucho tiempo en nuestro medio y que lo sigue provocando? Retardación de justicia. Se lleva una audiencia cautelar el día de hoy, dura 5 horas, demoran 2 semanas en hacerme el acta, llegamos de aquí a 2 meses ante el juez, ante la sala, y la sala dice, no, está desmotivada, no tiene fundamentación, se anula y vuelve. Y otra vez retrotraemos el trámite para que dure 5 horas, alguien apele, otros 2 meses, y nos tardamos los 6 meses que debe durar la investigación en una audiencia cautelar. Y lo más importante es que en ese caso, si hay detención preventiva decretada, continúa detenido. Claro, no se disponía ni se resolvía la situación jurídica, ¿no es cierto? Es decir, se anulaba la resolución que dispuso la detención. ¿Y sabe cuál era el argumento? Yo lo consideraba, y ojalá que no sea ofensivo, hasta estúpido el argumento, cuando decían, no, es que no podemos disponer la libertad, decían las salas, ¿no?, del imputado porque está bajo control jurisdiccional. ¿Y qué son ellos, pues? ¿Acaso ellos como vocales no son el control del control? Entonces, son ellos los que, si anulan una resolución, quiere decir que no hay una orden de detención. Y quiere decir que desde el momento en que se anuló hasta quién sabe cuándo, esa persona está detenida preventivamente sin orden judicial. Por eso es que el tribunal ha modulado eso a una sentencia nuevita, si mal no recuerdo, 3 de diciembre del 2012, donde ha dicho, no señores, ustedes, los que conozcan en apelación, si van a anular, resuelvan en el fondo. Muy bien, ahora sí vamos a otro corte comercial, brevísimo, y retornamos en segundos. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de 2 valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. Aquí, en Verdad y Justicia, estamos tratando el tema de la detención preventiva. Insistimos en consultar con el doctor William Herrera Áñez respecto a si la detención preventiva no se constituye por sí misma en una condena o sentencia anticipada. No es una sanción, no hay que verlo como una sanción, aunque de hecho lamentablemente se convierte en una sanción porque le están privando de su libertad a una persona sin que todavía hubiera una sentencia condenatoria que disponga que una persona debe estar en la cárcel. Para ir a la cárcel en principio se necesita una sentencia condenatoria, o si no, la detención preventiva incluso debería estar esa persona en un lugar adecuado, no mezclarse con los que están en la cárcel con una sentencia condenatoria, porque viene el gran problema de la contaminación y además él todavía no ha sido, insisto, condenado y por lo tanto goza de lo que se llama de una presunción de inocencia. En los hechos no resulta siendo así, incluso estadísticamente estamos, creo, bordeando el 85% de presos sin condena, lo cual es alarmante y dice muy mal del sistema judicial.
Vale decir que la retardación en justicia conlleva, entre otras cosas, que haya este elevado número de detenidos sin condena o detenidos preventivamente. Y por lo tanto, insisto, esto no condice con un Estado propiamente de derecho y nos genera una pésima imagen a nivel internacional, porque a nivel internacional una de las formas de medir el Estado de Derecho precisamente, entre otras cosas, es viendo estos índices de detenidos preventivos. ¿Y qué ocurre si existe un error judicial? Si el Estado comete un error a través de la actuación de los órganos jurisdiccionales y se comete un error, ¿hay posibilidad de indemnización al afectado, William? Debe, insisto, debe, porque lamentablemente no hay toda esa cultura de que el Estado responda. Pero está previsto que lo debe hacer, que muchas veces las personas, por las propias dificultades que supone reclamarle al Estado, renuncian a sus derechos. No significa que no pueda, en su caso, reclamarle. Se puede reclamar y está previsto de que se le debe reclamar. Por supuesto, una detención preventiva injusta debe conllevar el resarcimiento por parte del daño o, en su caso, del acusador. Con los mismos temas, con las mismas preocupaciones, Jerjes, ¿qué ocurre si ya hay una detención preventiva? ¿No implicaría esa una presunción de culpabilidad? A ver, la presunción de culpabilidad hay que diferenciarla de la probabilidad de autoría. Son dos cosas distintas. La probabilidad de autoría son los suficientes elementos que tiene el fiscal, el juez, para sostener que el imputado es con probabilidad autor de un hecho punible. La presunción de culpabilidad es muy distinta. En nuestro Código de Procedimiento Penal dice, se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Porque ¿qué es la presunción de culpabilidad? Es lo contrario de la presunción de inocencia. Si decimos que la presunción de inocencia es cuando el imputado es inocente y por lo tanto no tiene que probar nada, la presunción de culpabilidad, por lo tanto, es cuando se le obliga al imputado a que él pruebe algo, de que él demuestre algo. Entonces, no hay una presunción de culpabilidad en una imposición de una medida cautelar. Sin embargo, una vez ha sido dictada, la carga probatoria le corre al detenido, al que está detenido preventivamente, para justificar que las causales que provocaron esa detención ya no existen. Hay quienes han manifestado y han sostenido, inclusive en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que en las solicitudes de cesación a la detención probatoria se invierte, dice, la carga procesal. En mi criterio es una opinión o es una expresión errada. ¿Por qué? Porque si el imputado dice, oiga, mi situación ha variado, él está afirmando un derecho. Y por principio legal, todo aquel que afirma un derecho está en la obligación de probarlo. Entonces, no es que él esté obligado a probar que es inocente. Lo que él está afirmando es que su situación jurídica ha cambiado. Entonces, si usted afirma eso, usted pruébelo. El imputado no tiene obligación de demostrar que él es inocente. Pero si el imputado dice, oiga, yo soy inocente, puedo probar lo que soy inocente. Y debe probar que es inocente. Lo que no debe hacer el imputado, o lo que no puede hacer, es obligárselo a que él pruebe que sea inocente. Obligárselo. Entonces, en la medida cautelar, cuando se le impone la medida cautelar, ya se le ha impuesto, en mi criterio, sí es una sanción, y decía, es una sanción procesal, porque su conducta ha determinado por alguna razón que ha obstaculizado o que va a obstaculizar, de que hay elementos de que él vaya a obstaculizar. Entonces, si él dice, mi situación ha cambiado, entonces que él deberá demostrar que sí ha cambiado. Ya podrá acreditar ahora que tiene domicilio, que tiene familia, que tiene trabajo estable, perfecto. Pero ¿cómo va a demostrar que tiene trabajo si se encuentra detenido? El Tribunal Constitucional, inicialmente, como estamos en una aplicación nueva, digámoslo así, aunque ya llevamos prácticamente, este es el año 13º de la aplicación o de la vigencia plena del Código, 2001, 12 años en realidad,
El tribunal ha ido modificando, modulando algunas cosas, ¿no? Inicialmente se tenía que demostrar de que sí, el imputado tenía trabajo antes de estar detenido. Ahora se ha creado la figura de que el imputado puede demostrar que tendrá trabajo. Es lo que se ha establecido como un trabajo a futuro, de que alguien cuando él obtenga su libertad lo va a contratar. Entonces hay distintas modalidades para demostrar que la situación jurídica del imputado ha variado. ¿Qué ocurre, Jerjes, en el caso del error? Los humanos somos imperfectos, falibles. ¿Qué ocurre si el Estado detiene preventivamente a una persona por error? 6 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, y de pronto se demuestra que se cometió un error y que esa persona es con seguridad no autor del delito por el que estuvo detenido. ¿Hay posibilidad de indemnización? A ver, desde el concepto de que si hay posibilidad, creo que sí, siempre hay posibilidad. Es como dice ese famoso refrán, guagua que no llora, no mama, ¿no es cierto? Entonces, como posibilidad siempre la hay. Lo que pasa es que nuestro procedimiento no ha establecido ningún mecanismo para el caso de error en el caso de la detención preventiva. No hay. Y es más, solamente ha regulado la posibilidad de la indemnización por error del condenado. Y dice nuestra ley, cuando alguien que ha sido condenado, luego se revisa esa sentencia, porque hay un proceso, un recurso de revisión, y se determina de que hubo un error, en ese caso sí la ley prevé una indemnización. Sin embargo, la pregunta iba más allá, no era solamente si la ley establece la posibilidad, porque la ley no establece posibilidad de demandar por error judicial en caso de una detención preventiva. Lo que sí creo, en mi criterio, es que sí es posible demandar. Si uno demuestra de que ha existido un error, en otras palabras, me detuvieron preventivamente, estuve 3 años detenido y finalmente se dictó un sobreseimiento a mi favor, en el cual se dijo de que yo no he participado del hecho. Oiga, 3 años estuve preso. ¿Quién me paga a mí eso? Entonces, la Constitución Política del Estado dice que cuando el Estado tenga que pagar algo por reparación de daños, quiere decir que se puede demandar al Estado por reparación de daños, el Estado le paga. Ahora, ¿qué hace el Estado con esa plata? Se la repite al funcionario que cometió el error. Eso es lo correcto, porque resulta que a mí no me aprende el Estado, no es el Estado, ¿no es cierto? El Estado es una entelequia, ¿no es cierto? El Estado es algo abstracto, porque yo nunca lo he visto al Estado. Yo he visto fiscales, jueces, vocales, a ellos son el Estado. Entonces, si el Estado es al que se le está cobrando, es el Estado el que les va a cobrar a ellos, debería cobrársela a ellos. Y qué bien le haría a la justicia que algún día un fiscal o un juez o un vocal pague, ¿no es cierto?, por causa de su error. Porque resulta que, decía el doctor William Herrera, cerca del 85% de los detenidos en Palmasola son sin sentencia, todas detenciones preventivas. Y le aseguro que la mayoría que sale es con sobreseimiento. Y quiere decir que estuvieron presos injustamente, pero nadie demanda. ¿Sabe por qué? Porque ya están, como decimos, curados de los procesos. Ya salieron de uno, van a entrar a otro. Ya no quieren saber más de pisar una audiencia, ¿verdad? Si se equivocaron, se equivocaron. Pero qué bien le haría a la Administración de Justicia que a alguien se le ocurra demandar a un fiscal, a un juez, a un fiscal de distrito para que paguen por una indemnización por concepto de un daño. Entonces eso los va a hacer responsables. Ahí está la pregunta ahora. ¿A quién demandar? ¿Debo demandar a esa entelequia que es el Estado? ¿Debo demandarlo al juez, al Ministerio Público, en el fiscal o al propio acusador particular? No, la Constitución es clara, ¿no? El acusador particular pide, él no dispone. Yo le puedo pedir al juez una serie de cosas. Si el juez me las da, ¿yo soy el culpable porque me las dio? No, él decidió. Él decidió. Entonces, si alguien comete un error judicial, deberá repararlo. ¿Y quién es el que comete el error? Es el juez, es el vocal. Por lo tanto, si bien es cierto, se debe demandar, en mi criterio, al Estado, sin embargo, el Estado, porque así lo ordena la Constitución Política del Estado, debe repetir contra ese funcionario. Paga el Estado por el error, pero el Estado no tiene que quedarse sin la plata, porque de lo contrario, piedra libre para todos los jueces y vocales, ¿no es cierto?
Total, después no tengo ninguna responsabilidad. No, debería tener la responsabilidad y el Estado debería repetir contra ellos y cobrarle de su patrimonio. ¿Y qué ocurre, Jerjes, vos que estás en el ejercicio libre de la profesión, qué ocurre si la responsabilidad por el daño sufrido en la detención, en una condena, es por negligencia del propio abogado patrocinante? ¿También podría demandarlo yo al abogado? Yo creo que sí. El imputado tiene todo el derecho del mundo de demandar hasta su propio abogado, ¿no es cierto? Porque qué tal, y yo le digo algo, yo conozco casos de negligencia profesional donde hay imputados que están presos porque no se apeló y están sin poder desvirtuar un argumento del juez, imposible de desvirtuar porque al juez se le ocurrió decir algo y debió apelar su abogado para que eso se revierta, o por lo menos para pedir precisión y certeza, ¿no? Pero no, y como no puede desvirtuar ello, el imputado está preso y no puede hacer nada por culpa o por negligencia de su abogado. Tiene todo el derecho del mundo de poder demandarlo a su propio abogado, claro que sí, y demandarlo a él por daños y perjuicios, ¿no es cierto? Porque estar preso 3 años es, creo yo, harta plata, ¿no? Pero si la detención preventiva es solicitada por el Ministerio Público o por la parte acusadora particular y es el juez el que la dicta, ¿no hay responsabilidad de estos que la piden sin derecho? Podría caber, ¿no es cierto? Podría caber. En mi criterio, la casuística da para absolutamente todo. Entonces, cada caso hay que analizarlo en su contexto, a ver si es solamente responsabilidad del fiscal, del juez. No nos olvidemos que hasta no hace mucho habían fiscales que llegaban a las audiencias e intimidaban a los jueces, ¿no es cierto? Y les decían que si no los metían, si no detenían, lo iban a meter preso al juez. Y el juez decía, no, es que lo que pasa es que si si no era él, era yo, más o menos, ¿no? Entonces, hasta no hace mucho ha sucedido eso. Es más, creo que todavía no hay una línea definida en el sentido de decir quién es la autoridad, ¿es el fiscal o es el juez? Porque resulta que si el juez toma una decisión que el fiscal considera que es equivocada, en algún momento se pretendió, por suerte digo yo, no se hizo, aprender al juez inmediatamente dictada la resolución. Es más, en algún caso ya estaba preparado para eso, porque decían, es que acaba de cometer el delito en flagrancia, lo estoy aprendiendo. Imagínense usted esa arbitrariedad, y se da, ¿no? Y se ha dado, y todavía se sigue dando. Los jueces le tienen miedo más a los fiscales que a los vocales que le revisan los fallos, ¿no es cierto? Para concluir este tema, este abordaje de este tema de la detención preventiva, Jerjes, ¿te parece que se pueda llegar a afirmar que el proceso penal hasta la audiencia de medida cautelar es muchas veces usado con sentido extorsivo? Creo que sí. O sea, es que como nuestro sistema judicial es muy lento, si alguien le debe plata, si es un contrato incumplido o es algo similar, la persona afectada, ¿qué prefiere hacer? En vez de demandar en la vía civil algo y que va a tardar, no sé, 5, 7 o 10 años, no, mejor me voy y le inicio una denuncia por X cosa, pido que lo detengan preventivamente y ya él se va a asustar y puede que negociemos. Y si lo logran detener preventivamente, mejor, más rápida la negociación. Claro, se ha transformado, en mi criterio, en los últimos años, el proceso penal en un medio mucho más extorsivo. Y es extorsivo de la parte particular que acusa, del propio Ministerio Público, del propio órgano jurisdiccional, que termina teniendo en sus manos la posibilidad de detención o la posibilidad de privar de la libertad a una persona. Claro que sí, ¿no? Porque al final y al cabo cada cual quiere cortar un pedazo de la torta para su lado. Entonces, ¿qué hace? El imputado quiere solucionar, el querellante o la víctima quiere solucionar hacia él, presiona, vamos a llamarlo así, para conseguir algo. El fiscal o los jueces también, ¿no es cierto?, si logran sacar algo para ellos, y ahí entonces esto se transforma en lo que yo a veces digo, ¿no?, sin afectar, porque no es una alusión personal a nadie, ¿no es cierto? Creo que es institucional nuestro problema, nuestra administración de justicia es débil porque se la puede influenciar fácilmente o económicamente o políticamente, con poder, con presión política.
Entonces, nuestro sistema judicial, al ser tan débil, entonces soporta la presión de cualquiera, o de la víctima, o inclusive del imputado, porque el imputado termina diciendo, ¿para qué voy a arreglar con el tipo que me ha querido meter presa? Arreglo con el juez o con el fiscal. Ese es el tema que hemos abordado hoy, la detención preventiva, sus vicisitudes, sus posibilidades, los márgenes de duración, quién adicta, etcétera. Hemos concluido el debate, agradecemos a nuestros entrevistados Ciro Áñez y William Herrera y a nuestro panelista, el doctor Jerjes Justiniano Atalá. En el último segmento quiero presentar a ustedes este magnífico ejemplar. Es la tesis doctoral de la doctora María Sonia Eliana Roca Serrano. Este es el tema de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Valencia. Dimensión internacional del registro civil, los casos de Bolivia y España. Y nos indica Eliana que este libro ya se encuentra en imprenta y próximamente estará a la venta y a la posibilidad que todos podamos adquirirlo. Con esto, señoras, señores, a nombre de la Fundación Juris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho, de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, muchas gracias por la atención y su paciencia y será hasta una próxima oportunidad.